Damos la bienvenida al doctor Germán Hernández Cruz. A ver. Buenos días. Sí, me escucho. Pues muchas gracias por la presentación. Buenos días. Vamos a platicar un poquito más relacionado a la fisiología, considerando la edad infantil. Ahora sí, ¿se escucha un poquito mejor? Bien, les comentaba sobre el tema. Vamos a tratar de platicar un poco de aspectos fisiológicos y considerando la edad infantil y desde el punto de vista también de la coordinación y la importancia de este trabajo, principalmente en las edades infantiles. Diversas investigaciones nos han presentado los ponentes en este simposio y hemos visto que nos han presentado resultados muy alentadores, muy positivos y también algunas dificultades, sobre todo cuando se trata en el desarrollo de la investigación. Nosotros mismos también, en los estudios que hemos realizado, hemos encontrado distintas problemáticas que, bueno, finalmente se van solucionando. Es por ello que imagínense si trabajar con atletas adultos o jóvenes representa una dificultad, también trabajar con niños pues aún más, sobre todo por los aspectos que pudieran enfrentarse con las éticas, sobre todo al desarrollo de los protocolos. Un compañero investigador de nuestra facultad que estaba diseñando un protocolo relacionado a marcadores de daño cardíaco con adolescentes. El comité de bioética de nuestra universidad pues prácticamente lo frenó mucho y lo obligó a cambiar el protocolo porque pues, eran muchas muestras de forma invasiva y tuvo que reducirlas. Entonces, pues se dificulta mucho también el trabajo o la investigación a veces en edades tempranas. Bien, vamos a entender un poquito estos tres conceptos: crecimiento, desarrollo y maduración. Pues bueno, el crecimiento va más relacionado al incremento del tamaño corporal o alguno de nuestros segmentos. El desarrollo hace referencia al funcionamiento de todos nuestros sistemas o nuestros órganos, y la maduración pues va acercándose más a lo que representaría a la vida adulta. Una de las estructuras o de los sistemas más importantes que tiene nuestro organismo pues son los huesos. Nosotros sabemos que a través de una buena alimentación, una adecuada práctica de ejercicio, pues representaría algo favorable para el crecimiento y desarrollo de los huesos. Sin embargo, puede ser el ejercicio puede no generar ningún efecto sobre el crecimiento de la longitud de los huesos. Aproximadamente a los 11 años se presenta el mayor ritmo de crecimiento en niñas y 13 años en hombres, siendo a los 16 años en las mujeres cuando se puede encontrar ya un crecimiento casi total, y a los 18 años en hombres. Entonces todos estos datos son importantes o deberíamos nosotros considerarlo al momento de estar llevando nuestros entrenamientos si estamos trabajando con niños. Otro de los sistemas muy importantes, bien, también es importante considerar los deportes que estamos practicando o están desarrollando. Hay una clasificación que pudiera llamarse de bajo impacto, mediano impacto o alto impacto. Esto va dependiendo cuál es el uso que está generando sobre todo en el sistema óseo. Esto favorece también a una mayor densidad mineral ósea. Pues aún así, como quiera, pues existiría la duda o si pudiera existir algún tipo de lesión o de sobreentrenamiento en estas edades. Les comentaba otro aspecto a considerar: los músculos.
Pues bueno, el crecimiento o el desarrollo de los músculos pues va dado principalmente por la hipertrofia muscular. Los niños pues es en la adolescencia, en la pubertad cuando experimentan un crecimiento acelerado particularmente de la masa muscular. Y esto va muy relacionado a la producción o al desarrollo de hormonas que se van presentando en esa edad. En las niñas o en las mujeres vamos a ver un máximo crecimiento a los 16 y 20 años, siendo en los hombres entre 18 y 25 años. El sistema nervioso es uno de los, o el sistema más complejo del cual tiene nuestro organismo, pero a su vez es el que tiene un mayor crecimiento y desarrollo en edades tempranas, siendo a los 6 años cuando podemos ver que ha logrado casi la maduración total, y es a partir de los 6 o 7 años cuando cobra una vital importancia el estímulo del mismo a través de funciones psicomotrices. Sobre esto nosotros vamos a platicar un poquito más, porque es de aquí donde depende o donde se fundamenta el trabajo de la coordinación. El proceso, la mielinización de la corteza cerebral pues tiene lugar dentro de edades tempranas. ¿Y esto qué nos permite? Pues que el impulso nervioso pues viaje más rápido hacia los músculos. Nosotros recibimos una información, se procesa y se envía la información. Entonces es importante considerarlo que en las edades infantiles es cuando está dando con mayor rapidez este proceso. Es por ello, lo que les comentaba, que el trabajo de las capacidades coordinativas toma un gran interés en estas edades. Debemos de considerar cuando nosotros nos estamos dedicando al área del entrenamiento el concepto de las fases sensibles. ¿Qué entendemos por las fases sensibles? Pues bueno, es la edad en la cual los niños son más susceptibles a recibir un estímulo. ¿Cuál? Pues relacionado a las capacidades físicas y a las capacidades coordinativas. Vean aquí cómo en el primer punto, la coordinación general, se recomienda empezar a trabajar a partir de los 9 o 10 años. Ahorita vamos a retomar ese punto, ¿por qué? Siendo las de las capacidades condicionales, la flexibilidad la que pudiera empezarse a trabajar en edades tempranas. Y de ahí lo que corresponde a la velocidad o a la fuerza y la resistencia, pues debería empezarse a trabajar en edades a partir de la pubertad o a la adolescencia. Entonces, si no son las fases sensibles del desarrollo de las capacidades condicionales, pues lo recomendable sería estimular las capacidades coordinativas. Pero se pueden trabajar, sí se pueden trabajar las capacidades condicionales, teniendo un especial cuidado y conocimiento sobre lo que implica el desarrollo de cada una de ellas. Nosotros conocemos que hay dos tipos de resistencia, la resistencia de tipo aeróbica y la de tipo anaeróbica. Dice que la resistencia aeróbica sí la podemos empezar a trabajar, no habría ningún problema. El que sí deberíamos tener un poquito de cuidado es cuando estemos hablando de la resistencia anaeróbica. Y si recordamos en el cuadro de las fases sensibles, pues venía aproximadamente a los 13 años. Y esto tiene mucho que ver con algunas enzimas que se necesitan o que deben de participar en el proceso del metabolismo y producción de energía. A pesar de que la resistencia aeróbica sí la puedo trabajar en edades tempranas, también hay que tener especial atención con el volumen. Sabemos que es de baja intensidad, pero tener mucho cuidado con el volumen que podemos desarrollar con estos niños. Al hablar de fuerza, es un tema muy de los más controversiales, sobre todo por los mitos que pueden existir, si es positivo o no es positivo. Insistimos, siempre y cuando tengamos un especial cuidado en el trabajo o en el desarrollo de esas capacidades, sí lo podemos hacer.
La fuerza, pues principalmente, lo íbamos diciendo, depende mucho del crecimiento y el desarrollo de la masa muscular. Y también decíamos pues que depende principalmente de la producción de ciertas hormonas. Es ahí donde adquieren cierta ventaja comparando niños y niñas en la edad de la pubertad, porque pues depende en gran medida de la testosterona. Los niveles máximos de fuerza que pudiéramos encontrar o desarrollar en mujeres será aproximadamente a los 20 años y en hombres pudiera ser hasta los 30 años. Vean lo que les comentaba, una comparación entre hombres y mujeres. En la figura de arriba se ve como hasta los 12, 13 años aproximadamente, entre hombres y mujeres comparándolos, tienen los mismos niveles de fuerza. Ya se llega a la edad de la pubertad, es decir, cuando hay mayor producción de testosterona, cuando los niveles de fuerza empiezan a incrementar en los hombres. En las mujeres hay una compensación, porque también la hormona de crecimiento juega un papel muy importante en el desarrollo de la fuerza, y la hormona de crecimiento, las mujeres sí también la van desarrollando. Vean la gráfica de abajo, coincide prácticamente con la de arriba. A los 11, 12 años, o bueno, antes de esa edad, los niveles de testosterona en hombres y mujeres son muy similares, llega a la edad de la pubertad y empieza a haber más desarrollo de fuerza. Entonces, pudiéramos considerar también que aproximadamente lo que pudiera ser la edad escolar, considerando primero de primaria a sexto de secundaria, que aproximadamente tendrán entre 6 y 12 años, que no habrá muchas diferencias en el trabajo de estas capacidades con los niños y niñas. La siguiente, por favor. Este es otro comparativo, son 4 grupos. Dos grupos que reciben un entrenamiento y 2 grupos que no reciben entrenamiento. Podemos ver que los 4 pues, empiezan prácticamente entre los mismos niveles. Obviamente los que reciben un entrenamiento particular de fuerza, pues sus valores se ve cómo van mejorando estos niveles de fuerza. Sin embargo, los que no hacen entrenamiento, pues también vemos que va creciendo la fuerza. Hace rato hablábamos del crecimiento y desarrollo. Pues definitivamente que la fuerza se va desarrollando por el simple proceso de maduración. Sin embargo, ya cuando los comparemos, los que entrenan y los que no entrenan, pues sí va a haber una diferencia muy marcada en cuanto a los niveles de fuerza. No así si son niños o niñas. Pero, pues, recordando que si llegamos a una edad de la adolescencia, pues sí va a haber muchas diferencias considerables entre los niveles de fuerza, tanto en hombres como en mujeres. Bien. ¿Hay algunas recomendaciones que nosotros pudiéramos considerar para ver si podemos o no podemos trabajar la fuerza? Dicen, es seguro para los niños, siempre y cuando nosotros estemos en todo momento supervisando este tipo de trabajo. Puede aumentar los niveles de fuerza, ya lo veíamos en la gráfica anterior, como un entrenamiento dirigido, pues pudiera mejorar esos niveles de fuerza. Puede aumentar el bienestar psicosocial de los niños, puede ayudar a mejorar las habilidades motoras y pues esto se va a ver favorecido en la mejora del rendimiento deportivo. Yo le iría más a la que sigue. Puede ayudar y prevenir más el riesgo de lesiones. Yo creo que esto sería uno de los principales factores a considerar cuando estemos trabajando la fuerza. Saber que me va a ayudar prácticamente a evitar futuras lesiones. Y definitivamente pues va a tener un impacto positivo sobre la salud de los niños. La que sigue, por favor. Estos autores también hacían algunas aportaciones y comentaban cuáles pudieran ser algunas consideraciones en cuanto al entrenamiento de la fuerza. Y ellos decían, pues definitivamente
los niños son muy diferentes en cuanto al crecimiento y el desarrollo que van teniendo los músculos. Es por ello que ellos tenían este apunte. Sin embargo, lo que les comentaba, puede haber un poquito de discrepancias, sobre todo porque el desconocimiento del tema, a veces el temor o a veces que no estamos bien seguros de lo que queremos lograr con relación a un entrenamiento particular de la fuerza. ¿La que sigue, por favor? Y nos enumeran cuáles pudieran ser algunas de las razones por las cuales no debería entrenar la fuerza. Principalmente, pues hay diferencias considerables en cuanto a la estructura del músculo y de los huesos. Hay ausencias de hormonas, que hace rato decíamos que la fuerza pues depende en gran medida de los músculos y de la producción de ciertas hormonas. Y también pudiera ser o representar algún estrés hacia los niños. Pero también hay gente o hay investigaciones, autores que apoyan el aspecto positivo. Bueno, pudieran prevenir futuras lesiones tanto a nivel de articulaciones, ligamentos o de los tendones. Puede aumentar la densidad mineral ósea. Eso sería un factor muy importante si lo consideramos en la vida adulta del niño. Lo que hace referencia a la densidad mineral ósea es que ocurren como microlesiones en el hueso y se va reparando. Eso es lo que hace que el hueso sea más fuerte y tenga una mayor densidad. Imaginen si nosotros hiciéramos un buen entrenamiento de esto, pues hace rato comentábamos uno de los aspectos positivos que era que impactaba directamente sobre la salud, pues a largo plazo, pues pudiéramos pensar que estos niños o niñas tuvieran unos huesos más fuertes. Ya decidimos que sí podemos trabajar la fuerza. ¿Qué debemos tener presente para el trabajo de esta capacidad? Bien, principalmente la ejecución de la técnica. Yo debo de saber cómo se realizan los ejercicios. De lo contrario, muy probablemente voy a provocarle una lesión. Si yo no sé cómo se realizan estos ejercicios, la recomendación sería busca a alguien que sí lo sepa hacer, ya sea que te apoye en el entrenamiento o que te enseñe a ti. Otra recomendación es no entrenar la fuerza 2 días seguidos. Recuerden que esto es para en edades infantiles, ni más de 3 días a la semana. Es importante considerar los porcentajes de intensidad, son de baja intensidad. Hace rato les comentaba que debería ser un poquito más sobre una adaptación de la estructura del músculo, más que buscar una hipertrofia, sería la primera fase del desarrollo de la fuerza. Y eso lo vamos a lograr con intensidades bajas. Es importante considerar qué músculos vamos a trabajar, pues van a ser aquellos los que necesito dentro de mi deporte o de mi especialidad que estoy entrenando. Pero también es importante saber que dentro de esos músculos también hay otros que participan de forma secundaria y es importante que esos músculos también sean estimulados, si no vamos a regresar al tema de las lesiones o desarrollar más un grupo muscular y los demás pues no van a ser tan fuertes y lo más probable es que se puedan lesionar. Aquí sigue, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el tema del aprendizaje de las capacidades y empezar a entrar un poquito más el tema de la coordinación. Hablábamos sobre, la que sigue, por favor, la plasticidad de los procesos nerviosos del sistema nervioso central, que se presentaba el máximo desarrollo a partir de los 6 años. Y yo les decía que el cuadro de las fases sensibles que les mostraba decía que a los 9 años debería presentarse un mayor estímulo en la coordinación. Dele la que sigue, por favor.
porque esa es una edad óptima, como lo vamos mencionando ahí, para que verdaderamente haya un mayor aprendizaje y desarrollo de estas habilidades motrices. Es muy importante que nosotros, la que sigue por favor, es muy importante del cómo nosotros le vamos a enseñar. Estamos trabajando con niños, muy probablemente a un atleta de universidad, pues yo le puedo dar una explicación de cómo se va a realizar la ejecución y la ejecutará. Pero los niños aprenden más de un aspecto ilustrativo, yo se lo tengo que enseñar y decir cómo lo va a hacer. Y es así como el niño también va viendo y asimilando cómo debería ser la ejecución. Como anécdota, dentro del proceso de entrenamiento, un profesor de básquetbol hacía muchos corajes con sus niños cuando estaban jugando, porque particularmente cuando entraban a la canasta con el fundamento de la colada, pues los niños iban haciendo una carrera muy rápida y se frenaban justo al momento de hacer la colada. Y él hacía pues muchos corajes porque los niños se frenaban. Vimos su entrenamiento y pues que estábamos hablando de iniciación deportiva, pues el profesor cuando explicaba la ejecución para que los niños entendieran y vieran cómo se hacía este fundamento, pues lo hacía de una forma muy pausada. Y el entrenamiento prácticamente así lo hacía cuando hablábamos de esa capacidad. Efectivamente, si tú así lo entrenaste, los niños así lo van a ejecutar. Entonces sí es muy importante que ustedes consideren este aspecto. Así como todo lo que tú entrenes, los niños lo van a ir a hacer. Entonces es importante, si la acción requiere una ejecución rápida, pues yo debo de enseñársela rápido. Efectivamente, probablemente los primeros días, pues sí me lleve un poquito más de tiempo, tendré que descomponer en fases todo el gesto motor y después, ya que lo haya asimilado por partes, ahora sí, unirlo y decirle, tienes que entrar fuerte o tendrías que hacerla de esta forma. La que sigue, por favor. La coordinación. ¿Qué podemos entender por coordinación? Pues es la forma de efectuar movimientos complejos de una forma eficaz e inclusive con un costo de energía menor. Ayer nos presentaban algunos modelos de planificación y ustedes podrán ver que el aspecto de la coordinación la trabajan de forma global, inclusive el primer cuadro de las fases sensibles que les mostraba, así lo decía, coordinación general, por eso se los ponía. Pero, y sí le pueden dar un aspecto o un porcentaje de entrenamiento, lo que corresponde a la fuerza y todas sus derivaciones, la resistencia también con todas las derivaciones que necesite o requiera la disciplina que estés practicando. Y la coordinación pues la dejan así, vamos a trabajar coordinación y de un aspecto muy general. Sin embargo, es muy importante considerar que la coordinación es un todo y está formado por determinadas capacidades. ¿Dónde vamos a ver el impacto? La que sigue, por favor. ¿O dónde se va a ver beneficiado el trabajo coordinativo? Pues principalmente en la ejecución, en los gestos técnicos. En un concepto o una concepción más sencilla de la técnica es la forma correcta de ejecutar los ejercicios o los fundamentos técnicos. Entonces, entre más trabajo de aspecto coordinativo yo le dé a los niños, pues mejores van a realizar esas acciones técnicas. Estas son las capacidades coordinativas. Lo he puesto de esta forma para ilustrar que efectivamente la coordinación puede ser un todo, pero hay una parte particular donde yo la puedo diferenciar y le vamos a llamar ritmo, le vamos a llamar reacción, orientación, diferenciación, acoplamiento, equilibrio y adaptación. Y en ese momento o en esa parte donde yo la puedo diferenciar, yo puedo hacer un trabajo muy específico para estimular esa capacidad coordinativa en particular. Ahorita vamos a ver qué es y algunos ejemplos de dónde se aplicaría. Este es otro cuadro, igual, de las fases sensibles, y este sí contempla las capacidades coordinativas.
Si las capacidades coordinativas las puedo trabajar en edades tempranas y las condicionales, pues todavía no es la edad ideal, ¿por qué no dedicarle más tiempo a la coordinación cuando estamos hablando de etapas de formación? Sabemos que en nuestra sociedad podemos tener escuelas deportivas o clubes deportivos que ya están trabajando desde los 6 años, 8 años, 9 años. Y muchos de nosotros queremos ya futbolistas, basquetbolistas desde los 6 o los 8, 9 años. Cuando realmente el niño pudiera tener más desarrollo en cuanto al aspecto motor. Esa es una de las principales justificaciones en la cual yo me gusta platicar mucho de este tema, porque considero que debe ser más importante y tener el tiempo. Cuando el chico, el atleta ya tenga 14, 15, 16 años, pues ya será momento de empezar a trabajar particularmente fuerza, resistencia, lo que requiera, dependiendo la disciplina deportiva que practique. Y dedicarle el tiempo anterior, pues, a lo que es las capacidades coordinativas. Vamos a empezar con la primera, el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Prácticamente el ritmo hace referencia a los cambios dinámicos de movimiento. Todas las acciones que requieran algún cambio de movimiento, de dirección, que estamos hablando de ritmo. La que sigue, por favor. Clic. ¿Cómo puedo trabajarla? A través de los ciclos de movimiento, modificar los ritmos de carrera, que es importante controlar a través de los tiempos. Y si hablamos de un aspecto de la preparación del macrociclo, sabemos que la primera normalmente le llamamos preparación física general, luego la especial y luego la competitiva. Entonces es muy importante que consideremos el ritmo, priorizar en tiempo dentro de la preparación física general. Esta capacidad, como vamos a estar trabajando, que es un ejercicio, son ejercicios dinámicos con cambios de dirección, si ustedes lo piensan un poquito, tiene mucha relación con, o podría influir en el desarrollo de la resistencia, es decir, no necesitaría yo dedicarle tanto tiempo al trabajo de la resistencia, puesto que si me enfoco en el ritmo, pues estaría compensando esa parte. Los ejercicios, cuando yo esté planificando esta capacidad, tendrán que ser dinámicos. Todos tienen que ser en constante movimiento, no pudiera estar parado. Algunos ejemplos, cuando se ocupa el ritmo, cambio de dirección. La que sigue, por favor. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos en desarrollar alguna capacidad condicional? Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en desarrollar las capacidades coordinativas? Mucho más tiempo. Entonces, por eso es muy importante empezar desde temprano. La que sigue, por favor. La reacción. Clic. Entonces, podemos entender como la capacidad que tiene el organismo para responder a diferentes estímulos. Puede ser, gracias. Puede ser a un estímulo visual, auditivo, táctil, y es muy importante trabajarla. ¿Cómo la podemos hacer? Pues nosotros debemos de considerar ese tipo de acciones. El entrenador de atletismo, no lo sé si sea general, a mí me tocó estar una vez en la cancha. En el calentamiento, la salida a sus jugadores ocupa 2 tablas y constantemente las está haciendo el ruido como que simula o se asemeja a un disparo. Entonces, eso lo está haciendo él en el entrenamiento, o se está entrenando a sus atletas. A través de ese estímulo, está desarrollando la reacción. Igual, si nosotros quisiéramos o deberíamos priorizar esta capacidad dentro del periodo general. Dele clic, por favor. Este sería un ejemplo.
una reacción. Ahí obviamente el estímulo es visual. Otro clic, por favor. En la salida. De hecho, ustedes recordarán, Usain Bolt una vez quedó fuera de una competencia por una salida en falso. En natación también es importante, la salida es en falso y pudieras quedar fuera. Dele clic, por favor. Acoplamiento. Clic. Otro también. ¿Qué es el acoplamiento? Ya esta es una capacidad un poquito más compleja y se trata de unir diferentes acciones o diferentes partes del cuerpo para que te dé el movimiento global. Hace rato te decía la acción de la colada. ¿Qué implica? Pues ir botando, después agarrar el balón, dar los pasos y atacar a la canasta. Estamos hablando de un ciclo de movimiento de por lo menos 3 acciones. Estamos hablando de acoplamiento. Es importante primero entrenarla por separado y luego irlas uniendo. Si nosotros quisiéramos priorizar esta capacidad, pues estamos hablando que tiene un grado mayor de dificultad y lo ideal sería que fuera en la preparación física especial. Dele un clic, por favor. Es una acción, el aro, el giro, el implemento. ¿Cuánto tiempo nos llevaremos en que uno de nuestros atletas realice una acción muy similar? Piensa en la disciplina. Trato de poner ejemplos en diversas disciplinas, pero esto aplica a todos los deportes. Un clic, por favor. En waterpolo, ¿qué necesita el atleta? Flotar, lanzar, ya sea un pase, un tiro a la portería. Otro clic. Diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Otro clic, por favor. Cuando hablemos de exactitud y precisión de los movimientos, estamos hablando de diferenciación, inclusive en economía de energía, de desplazamientos. Estamos hablando de diferenciación. Igual, es una capacidad un poquito más compleja y lo ideal sería empezarla a estimular más en la preparación física especial. Es decir, hay que priorizar y hay que darle un poquito más de tiempo al trabajo de la diferenciación. Dale un clic, por favor. El quarterback, el pase. Es una acción que nos lleva muy poquito tiempo. Él tiene que tener precisión, exactitud, para que el balón le llegue a su compañero. Obviamente su compañero no estaba parado, iba en desplazamiento. Él tiene que considerar todas esas acciones. Para el receptor no estaríamos hablando de diferenciación, ¿ok? Esto es muy importante también. Cuando estemos nosotros planificando, debemos estar conscientes de qué capacidad, del concepto de la capacidad y qué es lo que implica su desarrollo. Porque, por ejemplo, yo pudiera poner un ejercicio muy similar y decir que voy a trabajar la diferenciación. ¿Ahí a quién tendría que corregir? Imaginemos que el receptor no agarró el balón. ¿A quién tendría que corregir? Pues definitivamente que al quarterback. En este momento el receptor no me interesa. ¿Okay? Que si la tomó o no la tomó, pues bueno, son otras acciones lo que implica. Quien me debo de preocupar es en el quarterback, que le llegue el balón. ¿Okay? Ya si estuviéramos trabajando algún otro tipo de capacidad con el receptor, entonces sería a quien tendría que estar corrigiendo. Un clic, por favor. Un tiro de esquina, bueno, ese ocurrirá uno entre muchas acciones, ¿no? Pero estamos hablando de el tiro a la canasta, estamos hablando de diferenciación.
Simplemente el pase en fútbol, el remate, el saque, en voleibol. Dale clic, por favor. Precisión en los movimientos, exactitud, economía y precisión. Otro, por favor. ¿A qué hace referencia otra capacidad, la adaptación? ¿A qué hace referencia? Es la capacidad que pudiera tener el organismo para cambiar una acción motora en un tiempo determinado o lo antes posible. Es una capacidad que también deberíamos priorizar su entrenamiento dentro del periodo o de la preparación física especial. Dele clic, por favor. Bueno, ahí todavía no. Vean, el jugador trate de entrar, no puede, tiene que cambiar, tiene que adaptar nuevamente esa acción. Hace un cambio que inicialmente no era la acción. Otro clic, por favor. Jugador, no le resulta la jugada, tiene que hacer un cambio. Okay. La que sigue. La orientación, una idea más práctica, ubicación en el espacio, en el tiempo, en relación al terreno de juego, con el objeto, con tus compañeros. Estamos hablando de una capacidad que resulta un poquito más compleja, requeriría más tiempo. Es por ello que esta se recomienda, la que sigue por favor, trabajarla una antes, dentro del periodo competitivo. Esta va más relacionada a acciones ya meramente de juego. Lo ideal sería relacionarla con situaciones reales de juego. Yo veo, analizo cómo se desarrolla un partido y tomo una parte, lo traigo a mi entrenamiento y lo estamos practicando. Clic, por favor. Hace rato le decía que nos estábamos centrando en el quarterback. Aquí sería prácticamente en el receptor, ¿verdad? En el que se quede con el balón. Aquí estamos hablando de una acción individual, pero también decíamos que la orientación tiene que ver mucho con los compañeros de equipo. Dele clic, por favor. Sí. Esto es en relación a otro compañero de equipo, del mismo equipo. Se está ubicando perfectamente dentro de la cancha. Usted sabe, en básquetbol, pisas línea y fuera. Un clic, por favor. No, una antes. Había otro, uno antes. Igual en judo. Un derribe dentro del área de pelea. Si esa acción hubiera sido en el área roja, pues no tendría ninguna validez. Entonces estamos hablando de orientación. Ahora sí, 2. Uno más. ¿Qué es el equilibrio? Es una forma de la cual trata de mantener o recuperar la posición inicial o de la acción motora que estaba realizando. Esta puede ser tanto de forma estática o de forma dinámica. Dele clic, por favor. Estas son algunas recomendaciones de cómo pudiéramos trabajarla o cómo podríamos estimularla dentro de mi entrenamiento. Debo de considerar el trabajo de ella en
en la preparación física general y también en el periodo competitivo. Dale un clic, por favor. Vean la acción. Supera a los rivales y mantiene o tiene un buen equilibrio. Otro clic. Este ejemplo está muy padre porque el que va adelante pues vemos que tiene un buen equilibrio, no así sus compañeros. Vamos a darle un clic. Pues bien, es importante considerar el entrenamiento en tempranas edades. Las dos corrientes son válidas. Podemos pensar en entrenamiento para la salud, entrenamiento para todos, y también considerar que el deporte de alto rendimiento es importante. El deporte de alto rendimiento cumple varias fases. Para que tú puedas llevar un atleta a un campeonato mundial, a torneos internacionales, pues prácticamente hay entre 8 y 10 años de entrenamiento. Es por ello que estas fases o estas etapas de desarrollo no deben de ser, no las debemos de brincar. Considerar que también, como lo ilustra la figura, de una gran población de niños que están practicando, pues no todos van a llegar, no a todos les interesa estar practicando o llegar al deporte de alto rendimiento. Muy probablemente ellos lo único que les divierte o encuentran satisfacción es en la práctica deportiva. Otro punto muy importante es en el aspecto de los entrenadores. Tú debes de tener claramente qué es lo que quieres lograr con tus atletas, con tus equipos que estés entrenando. Es decir, darle unas buenas bases, unos buenos fundamentos para que los niños en su vida adulta sigan practicando alguna actividad física, el desarrollo de estilos de vida saludable. Dele clic por favor a la imagen. Y también concientizar a los padres, qué tipo de padres vamos a tener, qué tipo de padre eres tú. ¿Tú quieres que tu hijo tenga o goce de una buena salud, que practique actividad física para la salud, o realmente estarías pensando que tu hijo pudiera vivir del deporte? Pues nosotros conocemos la realidad en nuestro país, sabemos que prácticamente el deporte profesional pues, es un poco complicado poder llegar y es muy poquita la población, entonces yo creo que sería priorizar el deporte para todos, el deporte para la salud y considerar que en las etapas tempranas es muy importante desarrollar las habilidades o capacidades coordinativas. Muchas gracias al doctor Germán. Es muy importante recuperar conceptos que en el entrenamiento diario estamos aplicando, pero una repasada no está nada mal. Si quiere hacer alguien alguna pregunta en relación con su ponencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Suárez. Hay la teoría del tren perdido, que se maneja de los 4 a los 8 años. Supone que las capacidades coordinativas es cuando se deben de desarrollar, pero nada más quería que me confirmaras, hay otra nueva teoría que surgió hace 3, 4 años, donde si el niño no desarrollaba sus capacidades coordinativas por X o Y, no tuvo esa oportunidad o por su entorno, tenía otra segunda oportunidad de 10 a 12 años, ¿es cierto? Bueno, definitivamente el hecho de que un niño no haya tenido la oportunidad de estimular esas capacidades y nos llegue a la edad de la adolescencia va a entrenar,
pues va a ser más negativo el no estimular o el no trabajar estas capacidades para su desarrollo deportivo o para el rendimiento. Ya lo estábamos viendo, los ejemplos que poníamos pues son ya de atletas o acciones de atletas consolidados. Entonces sí es muy importante que, a pesar que ya tengan una vida ya sea en edad de adolescentes o de universitarios, seguir estimulando las capacidades coordinativas. Definitivamente en un menor tiempo, hay que priorizar, por eso hablamos de las fases sensibles. Entender que los músculos tienen memoria. Entre más yo estimule un músculo y de forma variada, de forma diversa, ese músculo va a tener más información, lo llamamos acervo motor. Va a poder realizar acciones de diferentes formas, ya lo veíamos. Él va a tener una situación y él va a tener muchas herramientas o muchas destrezas, conocimiento de cómo superar esa acción. Esa es una de las grandes ventajas del entrenamiento de la coordinación. ¿Okay? Yo les pongo un ejemplo a nuestros estudiantes. Tú puedes leer un libro de metodología de entrenamiento y que te guste mucho ese libro. Y lo puedes leer todos los días. Va a llegar un momento en que vas a dominar ese libro, pero únicamente sabes de ese libro nada más. En cambio, si agarras o te pones a leer más libros que hablen del mismo tema, pues vas a tener más información, más conocimiento. Lo mismo pasa con los músculos. Si tú haces las acciones repetidas de la misma forma todos los días, no varías tu entrenamiento, ese estímulo a los músculos, pues el niño nada más va a tener pocos recursos. Si tú lo logras estimular a través de diferentes formas, ya sea de implementos, de acciones, pues el niño va a tener un repertorio gestual más amplio. ¿Okay? Sí, gracias por la ponencia. En el desarrollo de las capacidades condicionales, en específico el desarrollo de la fuerza, ¿a partir de qué edad puedo yo empezar a utilizar peso? Y si es necesario utilizar peso o con su propio peso del deportista. Había un autor, creo que era argentino, que comentaba en forma un poco chusca, decía: cuando tú ves que tus atletas te llegan y les empieza a salir la barba o el bigote, al otro día lo puedes meter al gimnasio, porque estábamos hablando de que ya hay una producción de hormonas. Entonces, si consideramos dependiendo qué capacidad de fuerza, ya sea fuerza máxima, explosiva, es la edad en la cual yo puedo estimularlo. El cuadro de las fases sensibles, ese es fundamental. Yo tengo que ir, ver y prácticamente apegarme a lo que ahí están marcando. Prácticamente es en la adolescencia. Siempre y cuando no saltarse las fases. Es un desarrollo de fuerza general y ya después la que yo necesito. Primero tengo que empezar a fortalecer. Si no, luego pues pueden surgir lesiones. Buenos días, doctor. Yo otra vez de la Tosa. Mi pregunta es, en los niños pequeños, ¿qué bebidas energéticas se pueden manejar que obviamente no les hagan daño? Les recuerdo del día de ayer, yo manejo pequeños desde los 2 años, 3 años, ya son pequeñitos que pues ya me trabajan muy fuerte, 3, 4 horas seguidas. Y en el caso de taekwondo, en el caso de natación, mis niños ya son medios fondistas, ya me hacen los 500 metros. Entonces, ¿qué tipo de bebida les puedo dar yo a esa edad? Híjole, no es un tema que yo domine mucho. Lo fundamental es la hidratación. La hidratación en todo momento, pero tenemos que estar conscientes que no estamos muy bien educados para el consumo de agua. Pensamos que la hidratación es durante el entrenamiento y no lo es así. Es durante todo el día. Yo tengo que estar consumiendo agua constantemente. Si yo quiero llegar al entrenamiento a hidratarme, pues probablemente no vaya a tener los mismos efectos. Ya en cuanto al consumo de ciertas bebidas, pues
no tengo así un dato preciso para poderle decirle esta o esta o esta le podría funcionar mejor. Definitivamente que entre más tiempo dure mi práctica deportiva, pues probablemente sí necesita algún tipo de vida que me pudiera ayudar a reponer ciertos electrolitos. Pero sí, en particular decirle cuál, no tengo así un dato. Bueno, sí. Bien. Ayer en el taller en el que participamos, que usted fue el ponente, la profesora también hacía preguntas relacionadas a niños menores de 8 años, en este caso menciona 2, 3, 4 años de edad, que es, en algunos de nuestros espacios llegan niños muy pequeños, ¿no? A veces no los podemos trabajar porque requieren mucho más atención, no los podemos trabajar atendiendo al crecimiento, desarrollo, madurez, no los podemos incluir en grupos más grandes. Pero esto no quiere decir que no se pueda trabajar Claro. el desarrollo de capacidades condicionales. Aquí lo que el comentario sería para la profesora es qué tipo de capacidad vamos a trabajar. En esos niños tan pequeños, pues nos tenemos que enfocar a un trabajo lúdico. El niño, para estos niños, dependiendo de cualquier edad, lo más importante es el juego. Entonces lo que tenemos que trabajar es capacidades coordinativas a través de juegos. Juegos con aros, con pelotas, saltos, balones, cubos. Entonces ahí podemos desarrollar ese tipo de capacidades y enfocarnos a trabajos de fuerza a través de fuerza funcional. Entonces, por ejemplo, yo veía en una de sus tablas 12, 13, 14 años ya trabajar fuerza. Entonces la pregunta a usted sería si podemos trabajar en años previos el trabajo de fuerza funcional, no enfocarlo en trabajo de halteras, de sentadillas, sino trabajo de fuerza funcional a través del propio peso del cuerpo del niño. No sé si haya tenido usted experiencia en aplicar ese tipo de trabajo de fuerza en niños menores a las edades que tiene contemplado en su tabla. Prácticamente el desarrollo que nosotros utilizábamos en la edad escolar era, como usted lo comenta, con el mismo cuerpo. Inclusive a veces eran los mismos implementos. En básquetbol, por ejemplo, en edad escolar son 3 medidas de balones. La más pequeña pues, tiene el nombre de junior, luego intermedio y el balón oficial, que prácticamente los de tercero de secundaria ya son, a esa edad es cuando ya pueden utilizar ese balón. Por ejemplo, si estamos hablando de los niños de primero a tercero de primaria, que ellos utilizan el balón junior, pudiéramos hacer unos tipos de ejercicio en base a las recomendaciones que les brindábamos. Es decir, bueno, estamos trabajando el bote, ahorita vamos a utilizar el balón intermedio, que es un poquito más grande, es un poquito más pesado, y estamos trabajando el bote. 2, 3 ejercicios, y luego regresábamos al balón que estaba utilizando. Igual, cuando hacíamos el tiro, por ejemplo, tiro a la canasta, es una de las cosas que tiene una gran desventaja también, las mismas condiciones del juego. ¿Ustedes han visto alguna portería cuando estamos entrenando fútbol, que la portería sea de acuerdo al tamaño de la cancha o de los niños? No, casi siempre son porterías grandes, o sea, un niño jamás va a alcanzar a llegar a un lado, al otro, y mucho menos hacia arriba. Lo mismo pasaba en básquetbol. En básquetbol, por seguridad, el tablero lo menos que baja es a 2.60, sigue siendo una altura muy muy alta para los niños. Por ejemplo, en Monterrey es muy chistoso, las ligas empiezan en agosto, los entrenamientos, y siempre los equipos de lo que son 5 o 6 años, tú vas a ver los partidos y ganan por una canasta, 2 canastas o 2-0. ¿Por qué? Porque todavía no alcanzan meter el balón en la canasta. Pero ya ves en enero, febrero, cuando ya han tenido por lo menos unos 6 meses de entrenamiento, de práctica, y ya los marcadores son un poquito diferentes. Ya empiezas a ver marcadores de 10, 12, 15, 14, o sea, ya hay niños que han desarrollado un poquito más de fuerza, y eso es a través del mismo uso del implemento. Entonces, realmente
a estas edades todavía podríamos tener consideraciones para el mismo cuerpo, como lo dices, pero que sea del mismo, no utilizar otros compañeros que a veces acostumbramos cargar otros. Entonces eso también pudiera tener un riesgo, siempre y cuando también cuidar la ejecución. Le decíamos al entrenador, si tú vas a utilizar el balón que sigue para la categoría, cuando estén haciendo tiro, ten mucho cuidado que el balón no le caiga a los niños, a las niñas, porque lo pudiera lastimar, pudieras generar algún problema. Imagínense el balón de básquetbol, está más grande que la cabeza de los niños, entonces pudiera representar un riesgo. ¿Okay? Buenos días. Buen día. Mi nombre es Ricardo Sánchez. En base a las diapositivas que mostró, donde había gran parte de la disciplina del fútbol americano, la pregunta es, cuando usted manejó de que debemos de trabajar la fuerza en ciertos grados en los niños, ¿cómo pueden controlar los entrenadores cuando equipan a los niños para un juego de fútbol americano? Porque es un deporte de conjunto, pero de impacto. Constantemente están golpeándose. ¿Y ahí cómo pueden ellos medir el grado de fuerza? O en taekwondo, por ejemplo, cuando ya hay pateo entre niños. Esa es la pregunta. ¿Medir el grado de fuerza? Sí, me refiero a que ellos van en impacto, están durante el juego están impactando y traen equipo, cascos, hombreras. ¿Cómo pueden ellos manejar ahí, controlar la fuerza de impacto para que no se lastime un niño? Bueno, particularmente en taekwondo tienen mucha protección. Esa es una de las grandes ventajas del deporte. Y hay en algunos otros deportes, por ejemplo el karate, que no es necesario el contacto, sino más bien el marcar el punto o la ejecución. Hablando de fútbol americano, en el norte, creo que aquí también es muy importante el deporte. Ahí estamos hablando de categorías de 4 años, 5 años, donde veías a los niños con el casco y las sombreras, y era una crítica que en lo particular hacía. Es decir, si el deporte ya implica que que haya contacto, aparte de estar cargando un equipo adicional, pues pudiera representar un poquito de agresión hacia el cuerpo. Me comentaron que ya se había cambiado un poquito las reglas, que inclusive ya ahorita estaban jugando tochito en edades tempranas. O sea, ya no era necesario el uso de casco y mucho menos de hombreras. Se estaba jugando más, o habían cambiado a esto. Yo hace rato les decía, cuando estaba hablando de las porterías, del tamaño del aro, del fútbol americano, si nosotros somos los que organizamos el deporte, ¿por qué no adecuar las reglas del reglamento de acuerdo a las características de los niños? O sea, no hay campeonatos mundiales de niños de 6 años, ¿o para qué los estamos preparando? No lo estamos preparando para una olimpiada o algo así. Esto va a venir, hace rato les decía, de 8 a 14 años después de entrenamiento, probablemente ese atleta llegue al alto rendimiento, y ya estamos hablando de otro tipo de nivel de competiciones. Pero si de nosotros depende hacer un balón más pequeño, adecuar las canchas de básquetbol, prácticamente los niños de estas edades juegan en canchas grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos instalaciones preparadas de acuerdo a las características de ellos, el campo de fútbol, todo lo que puede implicar. Normalmente ellos tienen que competir como si fueran pues ya mayores. En relación particular a la pregunta, y sí no sabría cómo decirle, cómo poder medir el impacto que pudiera generarle ese tipo de acciones, la verdad. Bien, señoras, gracias. Muchas gracias al doctor Germán Hernández Cruz, quien desde Nuevo León viene precisamente para darnos este regalo. Y hablando de regalos, le agradezco mucho también
al doctor Peñalosa, que estuvo aquí pues coordinando esta parte. Ustedes se dirán, bueno, ¿qué pasó con el curso que se ofreció? Bueno, aquellos que todavía no tengan el dato, el doctor Pedro Jiménez Reyes, aquí presente, nos va a hacer el favor de darnos la 21ª clínica de actualización deportiva, desarrollo neuromuscular para el sprint en atletismo, el auditorio 4 de CIME Zacatenco, el día de mañana. Entrada libre, empezará a las 10 de la mañana. Por allá los esperaremos. Gracias y muchas gracias, doctor, por esa facilidad. Tenemos el anuncio de los talleres que van a sucederse más al rato, justamente cuando regresemos, y muchos van directamente para allá. Les voy a decir cuáles son los talleres que vamos a estar manejando el día de hoy. En medicina deportiva, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la monitorización de la fatiga, por el doctor José Naranjo Orellana, de España, en el cuadrilátero, o sea, aquí. Se va a realizar en el Carillón también. Entrenamiento deportivo, metodología del desarrollo de la potencia para la saltabilidad en voleibol. Es en el Carillón, este va a ser en el Carillón. Es con el doctor